Estamos iniciando el año 2022. Buenas noches a todos. Estamos iniciando el año 2022 con este diálogo constituyente número 36, precisamente dedicado a desarrollo cultural, artes, deportes, ciencia y tecnología, como parte del proceso de análisis constitucional del proyecto de nueva Constitución mexicana, que como ustedes saben se discutió durante 3 años, primero un anteproyecto, 2 años, y luego 3 años el proyecto se discutió y se aprobó por parte del Congreso Nacional Constituyente el 24 de octubre de 2020, está un poquito más de un año, y en mayo de 2021 iniciamos estos diálogos constituyentes. Pues primero un análisis general se hizo por parte de diferentes personas pues que invitamos a que opinaran sobre este proyecto constitucional, y ahora estamos trabajando capítulo por capítulo. Hoy nos toca el capítulo 5 del título cuarto, que es Desarrollo Cultural, Artes, Deportes, Ciencia y Tecnología. Hay que decir que estamos por iniciar una siguiente etapa del Congreso Nacional Constituyente a partir del 5 de febrero. Se va a retomar todo lo que se está diciendo en estos diálogos, más las cosas que se han dicho de organizaciones de diferentes partes del país, y se está convocando a nombrar más delegados al Congreso Constituyente. Están todos ustedes invitados. La primera sesión será el sábado 5 de febrero de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, simplemente para formar las comisiones dictaminadoras. Tiene 10 capítulos, 10 títulos la nueva Constitución, 11 títulos, y se harán comisiones para poder dictaminarlos, presentar las propuestas de modificación que haya y ver qué opina ya el Congreso Nacional Constituyente, los delegados de los diferentes estados. Estamos viendo la posibilidad de armar delegaciones por estado, por entidad de la República, para ver cómo los diferentes estados van procesando las propuestas que están en este proyecto constitucional. Antes de hacer propiamente la introducción del capítulo, me gustaría saludar a mi compañera de conducción el día de hoy, a Rosario Monroy, quien está supliendo a Otilia Valdés, que es la que siempre está aquí conmigo, pero en este caso le agradecemos especialmente a Rosario que esté aquí compartiendo esta conducción. Buenas noches, Rosario. Buenas noches, mucho gusto, mucho gusto. Bueno, pues muy amable. Entonces, en este capítulo 5 del título cuarto, el título cuarto se llama Seguridad, Bienestar y Desarrollo Social. Capítulo 1 de este título cuarto, Integración y Bienestar Familiar. Capítulo 2, Salud para Todos. Capítulo 3, Seguridad Social para Todos también. Capítulo 4, Educación con Compromiso Social, que es la que vimos, el tema que vimos antes de salir de las vacaciones de diciembre. Y hoy vamos a ver el capítulo 5, Desarrollo Cultural, Artes, Deportes, Ciencia y Tecnología, que tiene, pues, son del artículo 99 al 104, pues son 6 artículos, ¿verdad? En el primer artículo, en el artículo 99, se habla del concepto de cultura. La cultura se concibe como el conjunto de acciones que retoman, reiteran y cuidan lo valioso que generan y han generado históricamente personas, grupos y comunidades en los diferentes ámbitos de la vida social, así como de los lugares y el entorno de esta. Vean que es una definición pues diferente a la tradicional. Cultura casi siempre se ve como el conjunto de creencias, valores y costumbres de una comunidad. Ese digo yo que es el concepto de cultura pasivo, y nosotros estamos poniendo aquí en el proyecto constitucional el concepto de cultura activo, el cuidar, el cultivar lo mejor, ¿no?, de lo que ha dado pues los grupos sociales, las personas. Entonces, pues eso está aquí en este proyecto constitucional. El artículo 100 habla sobre el patrimonio cultural, que nuestra compañera Graciela Mota ha trabajado mucho. El patrimonio cultural de todos los pueblos de México debe ser rescatado, cuidado, conservado y proyectado en las comunidades, municipios, estados y en toda la República, como esencia de su sentido histórico y de la integración nacional. Después tenemos la promoción, el artículo 101, promoción de las expresiones artísticas y culturales, ¿no? Y aquí, pues, que el autogobierno popular
debe promover, apoyar, impulsar, proteger y proyectar con dignidad las diversas expresiones artísticas y culturales como formas fundamentales de expresión de los pueblos, integrándolas en la identidad cultural nacional. Y se ve que cada comunidad, cada municipio, cada estado, y la federación como tal deben estar en esa perspectiva. Y lo mismo después se dice en el artículo 102 de las actividades deportivas. Pensamos que ni la cultura, ni los deportes, ni las tecnologías están siendo suficientemente promovidas por los actuales gobiernos, ¿no? Desde hace muchos años, incluyendo el actual. Por ahí hay una iniciativa del gobierno de la Ciudad de México actual que se llama Barrio Adentro, no sé si lo hayan ustedes podido ver, tiene que ver un poco con esto que estamos comentando, y por ahí habla de pilares, ¿no? Que son proyectos de innovación y artes y educación, ¿no? Entonces, en el artículo 102, así como en el 101 se habla de promover las actividades artísticas y culturales desde cada comunidad, municipio, estado y nacional, en el 102 es lo referente al deporte. Y en el 103 es lo referente a las ciencias y a las tecnologías que se les debe también promover, ¿no? Destinando, dice aquí, al menos el 5% del presupuesto para la incentivación y apoyo a la investigación y al desarrollo científico. Y que todo el autogobierno debería estar dándole prioridad. En el artículo 104, reconocimiento y proyecto de los talentos deportivos, artísticos, científicos y tecnológicos desde el nivel comunitario, municipal, estatal y nacional. Le digo, no sabemos quiénes son los mejores futbolistas o los mejores basquetbolistas o los pintores populares. Debieran ser reconocidos, hacerles videos biográficos, hacerles giras en las escuelas, en los municipios, en las comunidades, porque eso impulsaría. Y de hecho, en esto de Barrio Adentro y Pilares, bien lo señalan, a mí me parece que es una idea pues que tiene que ver con esto que vamos a comentar el día de hoy, que entre más se fomenten estos tres elementos, artes, deporte, ciencia, bueno, 4 elementos, ciencia y tecnología, menos violencia y más desarrollo de todos los sentidos. A ver ustedes qué opinan. Bueno, pues esa es la introducción de lo que vamos a tratar el día de hoy. Y vamos a iniciar con nuestros 3 invitados. Está como invitada la doctora Fabiola Hernández Aguirre, el compañero y periodista José Luis Hernández Jiménez y el ingeniero Pedro Monroy Rodríguez, que también nos acompaña, y les agradecemos mucho, así como a todos los demás que están presentes en esta sala, como Adriana, Fer, Fernanda, Irma, Luigi, Miguel Ángel, Paulino, Pedro González, y Roxana, que están aquí. Y esperemos que algunos más que nos estén viendo por el Facebook del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano en esta fecha, 12 de enero de 2022. Bueno, vamos a iniciar entonces dándole la palabra a nuestra invitada, la doctora Fabiola Hernández Aguirre, para lo cual le voy a pedir a mi compañera Rosario Monroy que nos diga quién es Fabiola, la doctora Fabiola Hernández Aguirre. Adelante, Rosario, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, Fabiola Hernández Aguirre es licenciada en Sociología, maestra en Enseñanza Superior y doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 19 años de experiencia en formación docente y para la investigación, en educación básica, media superior y superior, docente de tiempo completo en la Escuela Normal de Catepec del Estado de México, donde es coordinadora del Departamento de Posgrado y donde también se desempeña como docente y asesora en la licenciatura de Educación Primaria y en los escolares. Es integrante y fundadora del Consejo de Transformación Educativa, de la Red de Investigadores Educativos en México, del Comité de Arbitraje Interno de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, de la Secretaría de Educación Pública de México. Ha coordinado y publicado libros y artículos de formación docente, filosofía de la educación, formación para la investigación, estudios de vida cotidiana escolar e interculturalidad para la paz integral. Con ustedes, la doctora Fabiola Hernández Aguirre. Muchas gracias, Rosario.
Pues gracias a Marco, gracias a los compañeros que hoy están en este espacio. Agradecer la oportunidad de conversar en torno pues a esta aventura tan interesante que es esta nueva Constitución mexicana. Y bien, para comenzar a plantear mi posicionamiento en torno a esta propuesta, pues me gustaría primero plantear cómo la trascendencia y cómo entiendo pues la cultura. Que efectivamente, tal y como decía Marco, regularmente la pensamos como creencias, como valores, como costumbres, de pronto que parecieran estar sedimentadas o que aparentemente no se mueven. Sin embargo, todo esto, que efectivamente compone la cultura, pues está en permanente dinamismo y reconfiguración. Y lo que está en dinamismo y reconfiguración, pues al final del día son las subjetividades de todos aquellos que participamos en esta creación cultural. Esta reconfiguración pues forma parte le da sentido, pues le da identidad a los grupos sociales y evidentemente pues permiten engendrar un sentimiento de pertenencia. De ahí que esta cultura o culturas en el caso de países ricos en diversidad, en multidiversidad, es que se puede convertir en pilar primordial en cada localidad, por lo que se torna pues fundamental resguardarla, defenderla y tal y como mencionaba Marco hace un momento, a partir de ella poder construir tejido social que genere solidaridad, que genere afecto y que evidentemente nos permita ser juntos. Por ejemplo, en la UNESCO habla de la cultura como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. En ella también integra a las artes, a las letras, a los sistemas de valores, a los modos de vida, a los derechos fundamentales, las creencias y las tradiciones. Sin embargo, también creo yo que la UNESCO tiene de pronto tiene esta mirada un tanto sedimentada, sin movimiento de la propia cultura. Por ejemplo, el caso de otros autores plantean a la cultura como producto humano en permanente construcción, en permanente reconfiguración, y esta creación humana que se ha dado a lo largo de la historia, pues nos habla de una constante relación con la naturaleza, pero también con los otros seres humanos, también con los otros integrantes de nuestra sociedad. Y se relaciona evidentemente con los símbolos, los sentidos y las significaciones pues, que construimos en esa relación y en esa permanente interacción con la naturaleza y con el otro. Y lo otro. Por ejemplo, Batalla habla algo muy bonito que dice que la cultura es la forma de entender la vida y la muerte, y obviamente la forma de vivir y también de morir. En ese sentido, es que la creación y la promoción cultural se vuelven un proceso colectivo y participativo muy importante, que puede posibilitar construir un vínculo recíproco entre el hombre y su entorno a través del patrimonio, la identidad y las necesidades culturales, lo cual evidentemente nos está hablando no solo de la construcción de identidad, sino también de la calidad de vida de una comunidad. En ese sentido, la promoción cultural es un proceso siempre inacabado que nos habla permanentemente del diálogo entre el pasado, entre el presente, entre lo propio, entre lo ajeno, entre lo que somos, entre lo que podemos ser, entre el deber ser. Y también nos habla de cómo estamos proyectando el futuro y cómo estamos mirándonos en el presente y cómo estamos mirando el pasado. De ahí la trascendencia del lugar que ocupa en las relaciones sociales de una nación como la nuestra. Sin embargo, a pesar de la importancia de la creación y divulgación de la cultura, pues evidentemente, pues en nuestro país parece ser que no tenemos claro su importancia. Tal parece que los proyectos de nación que hasta el momento han llegado, pues no le dan el lugar prioritario que debería de tener. En los últimos 20 años, además de esto, la presencia de los medios de información
y las llamadas nuevas tecnologías que han conquistado pues, a nuestro país a lo largo del siglo XX y que se han afianzado todavía más en lo que llevamos de este nuevo siglo. A partir de la impresionante cobertura informativa, pero sobre todo la gran penetración mental que pueden lograr estos medios, su rápida difusión, su enorme versatilidad semiótica y, por si fuera poco, hoy en día, con su avasallante presencia, emergencia y necesidad en el marco de pandemia en el que nos encontramos, pues no solo han convertido a estos medios en el centro de poder contemporáneo. Creo que ya no tendríamos que hablar del cuarto poder, sino que pues parece que ya es el primero. En ese sentido, es que este creciente poder de los medios sobre la comunidad y los integrantes de nuestra sociedad, pues ha creado cada vez más una sociedad mediática que está produciendo una nueva atmósfera hegemónica de monopolio de esta cultura, tendiendo a construir e imponer una hegemonía monocultural que evidentemente está vinculada a las necesidades de mercado. La expansión de esta realidad mediática está modificando permanentemente la estructura y frontera del Estado mexicano, pero también de la cultura nacional, creando nuevos tejidos que imponen realidades y generan expectativas, deseos y valoraciones de lo que es necesario y pertinente para nuestras comunidades. Así, algunos autores hablan del surgimiento de la teleadministración pública, del teledeporte, de la telepolítica, hasta de la teleoración. Y hoy en día, ante la pandemia, pues nada más hay que ver las noticias, nada más hay que ver el Facebook, hay que ver cualquier red social, hablar de la telemedicina. La proliferación de esta gran infraestructura informativa y de los medios digitales en el país, pues ha contribuido a modificar sustancialmente los hábitos culturales de la vida cotidiana de los mexicanos. Por ejemplo, ya para fines del siglo XX, pues resulta que en México somos de los habitantes que en todo el continente americano vemos Se nos interrumpió un poquito ahí la conexión. En México somos de los habitantes que en todo el continente americano. Esperemos que pronto esté restablecida la conexión con Fabiola. Se salió. Sí, pues cómo es el internet ahora, la cultura del internet, ¿no? Pero bueno, nos estaba dando diferentes referencias, Fabiola. Dice Raúl Vargas que el imperialismo yanqui intervino en el internet para que Fabiola no pudiera continuar. Pues, ¿qué hacemos? ¿La esperamos o pasamos al siguiente invitado? Y en cuanto se reconecte Fabiola, le damos la palabra para que termine después del siguiente invitado y luego el tercero, ¿les parece? Sí, bueno, se está dando un pequeño margen a ver si se conectaba de inmediato, pero creo que a lo mejor se le fue la luz. Ya ven cómo es esto. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro invitado Pedro Monroy, el ingeniero Pedro Monroy, para lo cual le voy a pedir a nuestra compañera Rosario Monroy también que nos diga quién es Pedro. Adelante, por favor, Rosario. Con gusto. Pedro Luis Monroy Rodríguez es ingeniero químico y maestro en administración de la cadena de suministro por la Universidad Autónoma del Estado de México. Se ha desempeñado como profesor de asignatura en la Facultad de Química de la misma universidad. Ha sido gerente de operaciones logísticas y distribución en la empresa Sanofi Aventis, responsable de las operaciones logísticas y distribución para el CDM Parma.
3PL Vacunas y 3PL de promocional del grupo Sanofi en México. Gerente de operaciones del CDF, igualmente, Sanofi Aventis, donde fue responsable de operaciones del Centro de Distribución Pharma. Distribución de los medicamentos a nivel nacional. Director de operaciones Grupo CIT, actualmente responsable de todas sus operaciones logísticas de almacenes y distribución. Ha participado en el desarrollo de software en Visual Basic de una torre de destilación, lenguaje SQL y C, proyecto de simplificación de transporte y promocionales, de paneles solares, desarrollo de algoritmo de cálculo de costos de distribución, BD. Ha sido ponente en diferentes foros como en París, Francia, sobre HSE en México. Con ustedes el ingeniero Pedro Luis Monroy. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a Marco, gracias Rosario por la presentación. Y bueno, buenas noches, un gusto, compañeros. Bien, me perdí un poquito en la parte final ya de también igual tuve ahí un tema con la conexión, pero bueno, les voy a platicar sobre todo desde mi experiencia, yo cómo he vivido la parte de la ciencia, la tecnología, que es donde me he enfocado un poquito más en lo que he desarrollado en mi vida profesional, en mi vida personal. Yo considero muy importante desde la educación básica, la formación de tema de creadores. Marco me menciona mucho como esto, pero realmente lo que yo he hecho es dar soluciones, ¿no? Siempre lo he pensado que para poder, cuando se tiene bien planteado un problema o cuando se identifica un problema, ya sea un problema social, un problema de carácter para resolver en la iniciativa privada, pues siempre es importante tener esta creación, esta solución en muchas partes, ¿no? Hablando de la parte tecnológica, hoy en día, pues bueno, estamos sumergidos diariamente pues en muchas situaciones en la parte laboral. Pues todas las reuniones, pues con todo este tema de pandemia, pues nos ha impulsado a siempre utilizar la tecnología. Es decir, ahora ya todas estas modalidades han cambiado. Es muy frecuente que compañeros de trabajo puedan tener incluso 2 o 3 actividades mezcladas, es decir, trabajan para una empresa, sin embargo, también pues pueden dar clase, dan asesorías, están en empresas de consultoría, y finalmente es multifuncional. Y bueno, con toda esa parte de tecnología, pues obviamente nos ha permitido tener que hoy en día, pues no solamente puedas tener un empleo, ¿no? Sino puedes tener también múltiples empleos en un mismo, en una misma, en un mismo tiempo, ¿no? Eso es muy interesante. De lo que planteaba hace ratito la doctora, se me olvidó su nombre. Bueno, la doctora mencionaba algo importante, ¿no? Que hoy en día, pues hemos estado, Fabiola, perdón, y que hemos estado realmente. No, pues está lucido este asunto. Ya se desconectó Pedro y regresó Fabiola. Va a estar así como intermitente. Bueno, pues no sé, vamos a ver si en unos segundos puede continuar Pedro. Si no, le daremos nuevamente la palabra a Fabiola para que termine lo que estaba diciendo. Nos quedamos, Fabiola, en que los mexicanos y latinoamericanos, y hasta ahí. Pero déjame ver si, como Pedro ya está sobre el discurso, vamos a ver si no se tarda demasiado, y si no, pues hacemos esta especie de trenza, ¿verdad? Sería como un ratito cada quien. Bueno, pues puedes continuar, Fabiola. Esperemos que tu internet permita que te escuchemos hasta que concluyas tu intervención. Sí, muchas gracias. Creo que por Adelante. estar hablando mal de estos medios me sacó. ¿Verdad? Eso dijo Raúl Vargas, que era el imperialismo yanqui. Ok.
Entonces, bueno, creo que no sé exactamente hasta dónde me escucharon. Creo que estaba yo hablando de cómo se ha modificado pues la vida cotidiana de los mexicanos, pues ante esta impronta de los medios masivos y y de cómo pues pasamos más tiempo frente a las pantallas que frente a la lectura. Estamos más tiempo frente a una pantalla con contenido digital que pues frente a la posibilidad, ¿no? de conocer mundos a partir de la lectura. Entonces, de lo cual se deriva pues un peso sustantivo de los medios audiovisuales y digitales en la construcción de subjetividades permeadas por gustos, actitudes, opiniones, conductas, mentalidades y visiones de la vida pues, que están mediadas por el mercado. En este marco hegemónico que estoy comentando, pues necesariamente surgen los excluidos. Por ejemplo, en esta hegemonía, en esta impronta de los medios masivos y digitales, pues los numerosos grupos indígenas, por ejemplo, pues no tienen espacio en estas pantallas institucionalizadas para expresar sus necesidades, su dolor, pero también su potencia creadora generada desde hace más de 500 años. Otros excluidos, por ejemplo, movimientos sociales, los saberes, por ejemplo, populares también están excluidos de estas pantallas, de estos medios. No se cuenta pues con ningún espacio en las redes nacionales de televisión para difundir pues, su tarea, su creación. También las infancias y juventudes solo existen como sujetos de consumo en los espacios de estos medios. E incluso el famoso programa paliativo que surgió a partir de la pandemia en México de Aprende en Casa, pues ha implicado que se piensa a estas infancias y juventudes pues solo como una población consumidor y no como posibilidad de crear, ante su posibilidad de crear cultura. Así pues, existen muy pocos espacios independientes dedicados a contrarrestar la pseudocultura de la sociedad de consumo. Pues de ahí que propuestas como la que nos ofrece esta nueva Constitución Mexicana 2021, pues es un aliento de esperanza que se centra en el empoderamiento pacífico de las comunidades a partir de su organización. No solamente a partir de la organización, sino también de la resignificación de nosotros mismos como seres creadores, donde el ámbito cultural y su promoción son un dispositivo desde donde podemos mirarnos, reconocernos y valorarnos, donde las culturas que se crean y viven en nuestro país son un valor y un derecho que debe estar al alcance de todos. De ahí la importancia de responsabilizar a los medios de proyección y acrecentamiento de las creaciones culturales de nuestras comunidades. Donde el autogobierno que se plantea como propuesta posibilite una defensa y una promoción real de su ser como comunidad a partir de las expresiones culturales, y donde el arte y el deporte se constituyen en dispositivos creadores de tejido social, donde los talentos sean una constante de reconocimiento, posibilidad y forma de vida, y no una excepción como lo estamos viviendo hoy en día. La propuesta de los consejos de cultura comunitarios que se plantean aquí significan el rescate de nosotros mismos, reconociéndonos ricos y multidiversos, constituyéndose en los cimientos de posibilidad de encuentros interculturales a partir del intercambio y el diálogo con la multidiversidad de otros pueblos. Todo como un dispositivo fundamental que, aunado al desarrollo de la ciencia y la tecnología, permite contribuir a nuestra descolonialidad, pero sobre todo nos permite ser juntos a partir del reconocimiento y valoración de la riqueza de lo que somos como nación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Fabiola, muy interesante, y veo que coincides en mucho con este planteamiento, la relevancia que le da el proyecto constitucional a la cultura y a las artes y a los deportes, a la ciencia y a la tecnología, pero también creo que planteaste muy bien cómo es una autoorganización, ¿no? Es
es parte del autogobierno, los consejos comunitarios de cultura, municipales, estatales de cultura, los consejos deportivos municipales, estatales, comunitarios y nacional, y los consejos científicos y tecnológicos deberían estar articulados como parte del autogobierno, no como algo secundario o separado, ¿no? Como actualmente, bueno, está el CONACYT, está la CONADE y está el CONACULTA, pero no parecen ser órganos de gobierno, sino como accesorios, ¿verdad? Y sobre todo que no tienen figuras comunitarias, municipales, estatales, que den promoción a todo esto. Pues no se ha conectado Pedro Monroy todavía, entonces vamos a continuar, esperemos que pronto se conecte. Vamos a continuar. Muchas gracias, Fabiola. Vamos a darle la palabra ahora a nuestro invitado, José Luis Hernández Jiménez, y después, si esperemos que se conecte Pedro Monroy, le damos la palabra, y luego el diálogo para después llegar a conclusiones, ¿no? Diálogo con todos los presentes y luego conclusiones. Bueno, entonces, antes de darle la palabra a José Luis Hernández Jiménez, le vamos a pedir a nuestra compañera Rosario Monroy que nos diga quién es José Luis Hernández Jiménez. Por favor, Rosario. Sí, gracias. José Luis Hernández Jiménez es licenciado en Economía por la UAM y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Articulista semanal en temas políticos, económicos y sociales en diversos medios de comunicación impresas, El Periódico de México, Diario de México, Últimas Noticias, El Día, 1+1, La Jornada, El Gráfico, El Universal, El Sol de México, Sol del Mediodía, entre otros. Y actualmente en algunos medios digitales como legislativotv.com.mx, www.movimiento.com.mx. En la Cámara de Diputados fue coordinador de asesores y asesor parlamentario para el grupo parlamentario del PRD, entre otras actividades de este tipo. En el sector social, en diferentes momentos ha ayudado a constituir sindicatos, cooperativas y asociaciones civiles con diferente propósito social, orientados a resolver problemas concretos de sus agremiados. Aprendiz, instructor y facilitador de seminarios y talleres de capacitación a grupos e individuos en las áreas de planeación estratégica, recursos humanos, atletismo, maratón, artes marciales chinas como Qigong, Tai Chi Chuan y Kung Fu. Ha sido dirigente nacional, estatal y delegacional de 3 partidos políticos, MPT, PMS y PRD, llegando a actuar como su representante incluso en foros internacionales. Autor del libro Cuando correteábamos utopías y coautor de 3 más sobre los energéticos. Con ustedes, el licenciado José Luis Hernández Jiménez. Muchas gracias, Rosario, Marco y personas que nos acompañan. Es un privilegio, ¿no? Compartir con gente que sabe mucho este evento. Yo procuraré aportar algo, a ver si puedo, ¿no? Nada más de paso, quisiera mencionar, bueno, para empezar, es difícil que pueda yo enriquecer más lo que señala los artículos citados de la propuesta de constitución. Creo que está bien señalado ahí lo que se quiere, es como un ideal, creo que está bien dicho. Si quisieras decir más, me parece que eso ya formaría parte de la ley o leyes reglamentarias de cada parte. En la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la vigente, en el artículo 4, me parece, solo le dedica unos 10 renglones a hablar de esto, o sea, en un solo artículo, hablar de la cultura, del deporte y de la ciencia. Es muy poquito, es una mención muy, muy general. Claro que se habla de ellos como un derecho humano, ¿no? El derecho a la cultura, el derecho a que la gente desarrolle la ciencia y el derecho a las actividades deportivas y en general al deporte. Entonces, creo que sería lo mismo. Si hay que decir más, hay que precisar más, hay que desglosar más, sería cuestión de las leyes reglamentarias correspondientes.
Aunque en la ley existente, la ley del deporte, la ley de ciencia y tecnología, la misma ley de cultura, pues también dicen cosas muy interesantes y muy bonitas, ¿no? Pero quizá habría que también ver otro punto de vista o desde otra óptica esta situación. Uno quisiera que estuvieran mejor las cosas en todos los rubros y por alguna razón, a lo mejor también por cuestiones económicas, no se enriquece más, no se promueve más estas actividades. Yo estaba viendo que, por ejemplo, para ciencia y tecnología, en el presupuesto de egresos para este año, se le dedican 54 mil, casi 55 mil millones de pesos. Es poquito de un presupuesto total de 7 billones de pesos, es muy poquito. Apenas equivale al 0.5% del presupuesto dedicado a ciencia y tecnología, por ejemplo, de lo que nos está hablando el compañero, pero la UNESCO recomienda que se dedique al menos el 2%. Lo ideal sería que fuera el 4%. Lo mismo en cuestiones culturales. Desde el presupuesto actual se le dedican 3.637 millones de pesos en el presupuesto actual, así lo señala. Y la UNESCO recomienda que sea por lo menos el doble. Si lo ponemos en comparación con el total de la riqueza que se produce en México, el PIB, es apenas el 0.12% lo que se dedica a cultura en el actual presupuesto. La UNESCO recomienda que sea por lo menos el 5%. Entonces es muy poquito. Visto desde esta óptica, pues esa es otra explicación de por qué no se promueve lo suficiente la cultura, la ciencia, la tecnología, porque no se le da el dinero, pues ni siquiera el mínimo recomendado por los organismos internacionales como la ONU a través de la UNESCO. Entonces quizá también valdría la pena ver eso. Hay cuestiones culturales, valga la redundancia, por ejemplo, yo me he dado cuenta que a las creaciones de mucha gente, incluidas las comunidades indígenas, le llamamos artesanías y muchas de esas son verdaderos artes. A las cuestiones extranjeras le llamamos artes y a las cuestiones de los indígenas le decimos artesanías. No sé por qué, también tiene que ver con nuestra propia cultura, no de sentirnos menos, no desde ahora, sino desde hace muchos años. Quizá esa parte también la deberíamos de revisar o estar resaltando ahí, que en México, aunque no hayan ido a la escuela mucha gente, hacen arte verdadero, ¿verdad? Y bueno, claro que el papel del gobierno es muy importante en esto. No sé, no ha vuelto a surgir, por ejemplo, un secretario de Educación como José Vasconcelos, que fue secretario de Educación, si mal no recuerdo, de Álvaro Obregón, cuando estuvo Álvaro Obregón de presidente, y creó una escuela mundial en términos culturales, artísticos, como fue el muralismo mexicano, ¿no? Que trascendió las fronteras. No ha vuelto a surgir alguien así, ni siquiera un gobierno así que promueva el arte o la cultura como en esa ocasión, ¿no? Y así se puede ver en otros puntos de vista. Por ejemplo, en el caso de la ciencia, a lo mejor el compañero, para que regrese, nos puede precisar, pero también se puede medir la promoción de la ciencia y de la cultura y de la tecnología en términos de, no sé, de patentes, ¿no? En México se registran muchas patentes, ¿no? Pero si lo compara uno con los que producen más, los que registran más patentes, pues ahora sí que no somos nada, como decían los polivoces, ¿no? Digamos que en el 2020 se registraron 16,000 patentes, pero por ejemplo Estados Unidos creo que registró 1,5 millones de patentes y China 2 millones de patentes. Y bueno, nosotros decimos 16,000 en un año, pues estuvo muy bien, muy importante, ¿no? Pero comparado con aquellos países, pues es muy, muy poquito, ¿no? O sea, analizar la ciencia y la tecnología desde el punto de vista del registro de inventos, de las patentes, pues también es una manera de evaluar y de tomar en cuenta tanto en la nueva constitución, en la propuesta que se hace, como en la actual, en la realidad, ¿no? ¿Por qué producimos tan poquitas patentes comparados con aquellos países? En México creo que nos gana Chile, nos gana Brasil, ¿no? Bueno, y hablando del deporte,
que más bien para eso venía, ya se me estaba olvidando, pues no cantamos mal las rancheras en ese aspecto también, no estamos muy bien. No sé desde qué aspecto se le podría analizar. En el texto de la Constitución propuesta, pues igual está bien, se le debe considerar a la actividad deportiva o por lo menos el ejercicio como una cosa fundamental, como una actividad fundamental para el desarrollo de la persona, de la comunidad y de un país. Yo alguna vez tuve oportunidad de ver, por ejemplo, en Cuba, la actividad deportiva, el ejercicio se promueve desde la educación básica y no se deja de promover, ¿verdad? Y al final, si lo quiere uno ver de manera global, Cuba, entre los países latinoamericanos, es el que más medallas olímpicas ha cosechado en poquito tiempo, digamos que de 1960 para acá. México ha participado en prácticamente todos los Juegos Olímpicos, todo el siglo pasado y el que va de y me parece que lleva 73 medallas, ¿no? Cuba lleva el doble en total, ¿no? Pero la diferencia puede estar ahí, que desde niños se les promueve la actividad deportiva. O el caso de China, que también tuvo oportunidad de estar por allá, desde niños, ahí están practicando Kung Fu, Tai Chi, Qigong, desde niños y ya no paran. En todas las parques públicos, en las plazas, es común ver a los abuelitos, a las personas de mediana edad, a los jóvenes, no se diga a los niños, practicando ese tipo de actividades deportivas, ¿no? En México no es así. Se supone, bueno, no se supone, si uno ve los datos del INEGI, y el 70% de los mexicanos no hace ninguna actividad, no hace ejercicio, vamos, mucho menos hace deporte. Casi el 70% de la gente. Y de ese 70% que sí, que no hace deporte, pues la mitad nunca lo ha hecho, ¿verdad? Y del otro 30% que sí hace que dice practicar alguna actividad deportiva, dice que la mitad lo hace una vez al mes, ¿no? Es bien poquito. Y bueno, resultados lo estamos viendo. México es uno de los primeros países que están con obesidad, con sobrepeso o con enfermedades que producen esta situación física, ¿no? Yo, sin ver esos datos, sin analizar nada, pues siempre he estado propenso a hacer actividades deportivas, a hacer ejercicio. Primero era por necesidad, cuando fui niño, porque también fui niño, y tenía que trasladarme de la escuela a mi casa corriendo porque no había para el camión, y lo hacía diario, ¿no? Así desde primaria y de secundaria. Alguna vez en la secundaria tuve que dejar la escuela y los maestros me dijeron, pues para pasarte ¿cómo se llama? Educación física, pues vas a participar en una carrera. Y gané la carrera. Pero para mí era fácil porque diario me iba corriendo. Entonces, me quedé así propenso, ¿no? Por la necesidad. Y ya más grande, ya de viejito a los 37 años, tuve un problema de salud. Antes le llamaban embolia. Y entonces me dijeron, pues usted, como ya está grande, va a quedar con graves secuelas. Y me encontré afortunadamente con otro médico y él me dijo, pues, si te quieres curar te voy a ayudar. Finalmente me ayudó, pero una parte importante es que me dijo y se me quedó muy grabado, tienes que hacer ejercicio. Y desde entonces, estoy hablando de 1990 para acá, pues hago ejercicio diario. Me espantó quedarme quieto la mitad del cuerpo, ¿no? Y eso me motivó a hacer ejercicio diario. Desde entonces, como decía Marco al principio, pues últimamente del 2000 para acá, corro el maratón de la Ciudad de México y de Toluca, medios maratones, practico artes marciales chinas, las que ya se mencionaron, y ya no he vuelto al doctor, ¿verdad? O sea, un doctor se empobrecería más conmigo, ¿verdad? No voy a consulta, los farmacéuticos también, porque no consumo medicinas. Entonces mi medicina, mi vacuna, entre comillas, pues ha sido la actividad deportiva diaria. Yo creo que en promedio hago ejercicio pues, unas 2 horas diarias. Y aparte, como doy clases a veces de Tai Chi o de Kung Fu o formo clubes de corredores, pues también eso, digamos que lo abono a mi actividad deportiva y de ejercicios de manera cotidiana. Y yo lo ando recomendando. Claro que este es un esfuerzo personal, por una situación personal. Entonces, por ese lado, pues me animé siempre a hacer ejercicio hasta la fecha, ¿no? Ahorita que soy un señor de las 7 décadas, pues me siento bien.
Aparentemente no tengo ninguna enfermedad. Claro que nunca voy al médico ni me hago revisiones, pero no me he sentido mal en nada, ¿no? Hasta ahorita. Y por otra parte, uno ve los informes, por ejemplo, del INEGI, ¿no? Que ahí viene concentrada mucha información muy importante, pues sobre este y sobre los otros temas que estamos platicando, sobre ciencia, tecnología, cultura, actividades artísticas, actividades deportivas, y le dan una idea como para ver el bosque de por qué estamos pues mal si nos comparamos con otros países no solo del planeta completo, sino de América Latina, ¿no? Como el caso de Cuba. Entonces, creo que lo que dice en la Constitución propuesta está bien, está un poquito incluso más explícito la necesidad, la conveniencia de abordar estos temas en actividades muy concretitas digo, está más completa en comparación con la Constitución política vigente, ¿verdad? Ahí le dedican muy poquito, aunque ellos dicen, pues el resto está en las leyes reglamentarias. Pues sí, pero también tenemos el problema de la cuestión económica, que se dedica muy poquito dinero comparado con otras actividades a esto que es fundamental para el ser humano, para una sociedad, para las comunidades. Promover la cultura, promover la ciencia, promover la actividad física y el deporte. Es fundamental. Ojalá, al menos nosotros, así como estamos, esta es una buena actividad, ¿no? En ese sentido, promovamos estas actividades o logramos convencer a quien se deje de la importancia que tiene para el ser humano, para el mexicano, para el país, promover este tipo de actividades y llamar la atención en lo que se pueda para ver, pues para ver el bosque, para ver los árboles de cada tema y tratar de convencer a todo el mundo de la importancia de promover estas actividades. No se hace muy poco, digo, en términos de ejercicio, ahí dicen el inicio, ¿no? El 70% de la gente pues, no hace ejercicio, ¿no? Digo, por eso hay tanto gordito, ¿verdad? Entre otros motivos. Y los que sí, dicen que sí hacen ejercicio, dice una parte importante, casi la mitad, dice que hace cada mes, pues también es muy poquito, ¿no? Entonces el mexicano está metido realmente en círculos viciosos, ¿verdad? La vida sedentaria nos vuelve tristes, nos da cansancio, no somos muy productivos, etcétera, etcétera. Y al revés, si promoviéramos realmente el ejercicio desde donde se pueda, pues entra uno en un círculo virtuoso a nivel personal, a nivel comunidad y a nivel de país. Porque una gente sana produce más, está más contenta, vive mejor, habría más enfermos. Yo creo que una explicación de los 700,000 fallecidos por COVID y consecuencias se debe a que también el México es un país de enfermos en todos sentidos. Entonces, promover la actividad física, el ejercicio, el deporte, también sería una manera de que para las siguientes pandemias, porque va a haber más, pues nos agarren mejor preparados, ¿no? Bueno, ya me estoy pasando de tiempo, ¿verdad, Marco? Entonces, por lo pronto hasta aquí. Pues muy interesante lo que nos comentas, José Luis, una experiencia, los datos que nos das de los presupuestos, pues son muy relevantes, porque hace ver que algo que es tan fundamental, incluso decíamos hace un rato, para disminuir la violencia, no se le ha dado históricamente la suficiente importancia y podríamos decir que en los años 50 o 60 o hacia atrás era un poco más, ¿no? Cuando el INJUVE, el Instituto Nacional de la Juventud, y que después derivó en el CREA, pero ya el CREA ya no le dio tanta importancia, ¿no? Entonces hace falta que se fomente esta actividad, tiene muchísimas implicaciones para la salud, pero también la cultura, pues para el sentido de identidad, como decía Fabiola, la integración comunitaria y obviamente la perspectiva de vida y la ciencia y sobre todo la tecnología, los inventores mexicanos han ganado los 3 primeros lugares de robótica y no se les hacen giras ni se les hace entrevistas, biografías para que puedan ellos difundir. Entonces, una pregunta histórica interesante es por qué se le ha dejado dar importancia por los gobiernos a esto que es tan estratégico, ¿no? Pues muchas gracias, José Luis. Le vamos a dar ahora la palabra a los que nos están escuchando. No se ha podido conectar el ingeniero Pedro Monroy. Vamos a ver si
le mandan por ahí un WhatsApp a ver si... Ya le mandamos, pero creo que sí tuvo problemas, entonces esperemos que se pueda conectar en este tiempo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, mientras le vamos a dar la palabra a Paulino para que dé su opinión y al final le vamos a pedir a los invitados que hagan su conclusión. Paulino, ¿cómo ves lo que nos comentan nuestros invitados el día de hoy y lo que propone la nueva Constitución? Paulino, adelante. Pues muy interesante. Mira, yo más que nada quisiera yo comentar una especie de experiencia personal. Algo que me impacta es que se habla sobre presupuesto para la ciencia y la tecnología. No sé, en mi paso por bueno, ustedes, yo soy ingeniero, pero cuando hice la maestría, lo hice en administración pública, y dentro de la exposición de motivos que me decían que por qué quería yo estudiar administración pública, y específicamente me preguntaban que cuál era más eficiente, una empresa pública o una empresa privada. Y en principio yo comenté en ese momento que ambas deberían ser eficaces y eficientes. O sea que no había una razón para que se pensara que una empresa pública fuera ineficiente o ineficaz, o que una empresa privada, por ser privada, fuera eficiente y eficaz. Con esto, ¿qué quiero decir? Que por mi paso en la administración pública, yo fui el que tomó la iniciativa junto con otros compañeros de que para evitar el que una empresa pública, para que fuera, vamos a decir, eficiente, necesitaba estirar la mano para que le dieran más presupuesto. Algo que ese vicio no lo hemos podido erradicar hasta hoy en día. Y aún cuando las políticas conllevan a que debemos gastar menos, bueno, pues sí, no es una razón fundamental para que nada más es gastar menos, sino que nosotros en su momento ideamos lo que le llamamos de manera, si ustedes quieren, pragmática, le llamamos unidades estratégicas de negocio. O sea, nosotros como empresa pública, únicamente, ahora sí que saben que yo soy jubilado de Comisión Federal, era casi apretar un botón y encender un foco. Y de ahí treparnos a un poste y arreglar la falla. Y déjenme decirles que dentro de mi centro de trabajo tenía yo como 23 disciplinas de ingeniería, amén de licenciaturas en administración, derecho y demás. Con esto, ¿qué quiero decirles? De que en realidad nosotros dijimos cómo hacer más y que ahora sí que nos acerquemos recursos frescos que no vengan propiamente del presupuesto. Entonces, ideamos eso que les estoy diciendo, en la unidad estratégica de negocios. Y entonces nosotros le demostramos a la empresa que vendiendo nuestros conocimientos, ahora no nada más al Estado con nuestra empresa donde nos habían contratado, sino a todas las empresas estatales que formaran parte del Estado. Y amén de que empezamos a vender nuestros conocimientos a la industria privada. Entonces, con esto quiero decir que cuando hablamos de presupuesto para ciencia y tecnología, no caigamos en la trampa de que hay que asignarle más presupuesto. Yo aquí, en realidad, he sido participante de la formación de este proyecto de nueva Constitución. Y obviamente hemos inclusive hablado de lo que nuestros pueblos originarios hablaban sobre el tequio, sobre la faena, sobre muchas cosas. Entonces allí en ese tipo de actividad se apreciaba el talento. Entonces yo lo que digo en esto de que ideemos en este proyecto de nueva Constitución una manera de acercarnos recursos frescos.
Y créanme que esto que les estoy diciendo fue una realidad. Incluso en su momento ustedes oyeron que el brazo técnico del gobierno mexicano era Comisión Federal. Y estos conocimientos, con esta idea de la Unidad Estratégica de Negocios, fuimos a vender conocimiento a Ecuador, a Perú, a Costa Rica, a Puerto Rico, a muchas otras partes, inclusive tuvimos algunas participaciones en Estados Unidos. Entonces, esto demostramos que el presupuesto, pues sí es significativo, pero el desarrollo del talento es mayor. Entonces aquí este comentario lo hago con el fin de que no nos casemos de que necesariamente tenemos que recibir un presupuesto. Y si nosotros esto lo llevamos a todas las esferas, como decía el compañero, lo llevamos al deporte, lo llevamos a la música, lo llevamos a la pintura, lo llevamos a todo eso, nosotros vamos a desarrollar un talento que finalmente nos va a proporcionar mucho más recursos que nos puede sacar del embrollo en que luego nos metemos por falta de lo que nosotros le llamamos presupuesto. Esta sería mi primera participación. Gracias. Gracias, Paulino. Pues le damos la palabra ahora a Pedro González y después a Irma Hernández Iriberri. Pedro, por favor. Buenas noches, muchas gracias, Marco. Al inicio hacías una introducción fabulosa que la doctora Fabiola tejió para mí excelentemente en el primer tiempo, refiriendo ese proceso de rescate de la cultura desde el medio donde se están desarrollando, se están generando estos artistas. Se piensa que el proceso de europeización pues nos secuestró completamente, pero no nos quitó la calidad del arte que se realiza en México, que sorprende incluso al mercado extranjero. Y ahí es donde entra esa parte de la prostitución del arte. Se ha creado otro tipo de conceptos que vienen a demeritar nuestra actividad artística, y es donde yo coincido en la necesidad de descolonizar este proceso, ir creando nuestros propios conceptos sobre la cultura, sobre la socialización de la cultura, sobre el impacto en la formación de las jóvenes generaciones y la reeducación de nuestras generaciones actuales. Y ahí veo la necesidad no de recursos propiamente, como algunos señalaban, y coincido con el anterior exponente, sino de un buen proyecto, un buen plan que vaya hacia donde están las personas, que se rescate desde los propios núcleos. Hasta ahí la dejaría. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Sí. Le damos la palabra a Irma Hernández Iriberri. Hola, buenas noches. Pues bueno, para no hacer esto muy largo, y estaría yo retomando algunos elementos que mencionaron los dos compañeros que me preceden, pero creo que el reto está en replantear el problema. Me parece que si seguimos en la lógica del discurso de convencer que es bueno, lo que todo el mundo sabemos que es bueno, de convencer o de plantearnos la construcción de públicos, la formación de públicos, es otra vez volver a la lógica de espectador, o que el hecho de que simple y llanamente no hacemos un ejercicio de discernimiento entre lo que es la cultura en sí, como esa dinámica social, como esa construcción de subjetividades, de toda una serie de ramas que dan vida a la sociedad, entre ellos la ciencia, el arte, el deporte y otras muchas más. Entonces tendríamos que empezar a plantearnos ese concepto de cultura que queremos para salirnos de ese abordaje un tanto
perogrullo, ¿no? Todos sabemos que bueno que haya arte y deporte, y todo el mundo lo dice, eso los neoliberales lo llegan a decir, los teólogos lo llegan a decir, los conservadores, todo el mundo lo dice, y todo el mundo habla del presupuesto, pero el problema está en la conceptualización de cultura como ese motor dinámico de la sociedad, con esas dos variables que serían la filosofía, que sería la política, para ir generando todo el desarrollo de la ciencia, la técnica, el deporte, el arte, y entonces plantearnos el reto, el problema de apropiarnos del sentido para la construcción de la cultura en tanto una plataforma del desarrollo de las subjetividades de la sociedad o de los grupos sociales. Entonces, es un problema creo que mucho más complejo, que va mucho más allá de una reglamentación que la podemos encontrar en muchos lugares, pero si no hay un referente de cómo abordar el conflicto más de fondo, pues nos vamos a quedar en lo mismo, ¿no? Pido más para que me den más cosas, pero finalmente no estamos trastocando el conflicto de fondo, ¿no? Creo que los dos compañeros que me antecedieron hacen una serie de intervenciones muy importantes, el para qué y el por qué impulsar todos estos componentes de la cultura y dejar de hacer una simplificación donde cultura casi es equivalente a arte, ¿no? Creo que cultura es mucho más complejo y en eso de la cultura está la filosofía, la política, las relaciones de poder económico, organización social, las relaciones de poder en la educación y la filosofía en la ideología, en la religión, en las cosmovisiones. Y entonces sí, el reto viene, como la maestra Fabiola decía un principio, esa construcción de la subjetividad, el camino de la construcción de la subjetividad es lo que nos deberíamos estar planteando para poder darle un sentido, ¿sí? No hablemos de uso, un sentido al quehacer de la ciencia, la técnica y el arte, ¿sí? Todos sabemos que hay muchos talentos en nuestro país, en nuestra población, pero ¿con qué sentido? Y aquí viene un conflicto ético muy fuerte, ético-político, ¿no? ¿Qué queremos hacer en las formas de pensar, de sentir y de interpretar el mundo de la población a través de las creaciones culturales? Y tenemos experiencias súper fuertes como la misma revolución cultural china, la misma postura cultural hitleriana, fascista, ¿no? Y entonces creo que la complejidad es mayor, pero aquí hay da algo muy interesante, ¿no? El construir desde el concepto, desde el contexto y el desarrollo de estos talentos. Pero otra vez, ¿para qué? El por qué. Y por ejemplo, yo en lo particular, de plantearnos el problema de la ciencia, por ejemplo. La ciencia no se ha desarrollado en México por los tratados de Bucareli y estamos que están por terminarse, y si no nos ponemos a exigir a nivel nacional e internacional que eso se rompe, que no se vuelvan a refirmar por default, pues vamos a seguir sin producir nada de tecnología para desarrollar el país. Si no le damos un sustento a la técnica para darle la palabra a las personas, entonces sí estaríamos fomentando esos excluidos de los que habla la maestra Fabiola. Pero entonces del otro lado, del lado de los creadores, ¿qué se quiere, ¿no? ¿Qué tipo de subjetividad, qué tipo de identidad, cómo se manejan los sentimientos de pertenencia, de arraigo, de relación con los otros, de memoria histórica, de emocionalidad? En fin, creo que hay muchos factores que van mucho más allá de poner un eslogan casi en una reglamentación jurídica
y su equivalente a presupuestal, ¿no? Me parece que tenemos un reto más grande que dar una redacción. Muchas Perdón, gracias. gracias. Gracias, Irma. Sí, pues por eso estamos con la idea de que todo esto sea autogestivo y el proyecto de autogobierno. Y esta nueva constitución lo que hace es dar una serie de puntos de referencia de qué tipo de país queremos, porque la tradición había sido lo que no queríamos, ¿no? Pero ahora qué sí queremos y cómo lo podemos hacer. Pero la idea es que esta constitución se promulgue y se ponga en marcha por parte del pueblo de manera autogestiva, sin pedirle permiso a nadie. Digo, así es la idea. Vamos a ver si esto es posible o es una utopía que vayamos a corretear simplemente, como dice José Luis. Pero tenemos ya, con esto estamos definiendo que la cultura en este caso, para este proyecto de sociedad, que es la sociedad del afecto, es prioritaria. Y quisiera decir, me faltó decir que hay un grupo ya más o menos grande de promotores de la sociedad del afecto a nivel internacional latinoamericano, y dentro de lo que estamos haciendo cada mes una de las artes y la sociedad del afecto. Y hay un equipo, una comisión que se encarga de organizar el evento, y quisiéramos así hacer algo parecido con los deportes también y con los inventores, que yo creo que el promover y el valorar a los inventores es una de las claves para salir de la pobreza en que está América Latina, vendiendo su fuerza de trabajo más básica y sus recursos naturales para poder comprar la tecnología que se produce en otros países. Yo creo que necesitamos darle cauce a nuestros inventores, a nuestros autores, a nuestros artistas, a nuestros deportistas, y una ventaja que tenemos es que históricamente tenemos una gran historia cultural y sin embargo la estamos aprovechando también históricamente relativamente poco. Es decir, no solamente este gobierno, sino los gobiernos anteriores han aprovechado poco todo este gran acervo cultural que es propio de México, y están tratando de importar de Finlandia o de Singapur o de Corea del Sur modelos que pues, nosotros tenemos mucho más posibilidades si nos organizamos un poco más de lo que hasta ahorita, ¿no? Y pues mejor se le dan prioridades a gastos electoreros o electorales que a esto que puede ser la cultura tan importante y los deportes, las ciencias, las artes. Nada más el presupuesto del INE anual es gigantesco, ¿no? Entonces, ahora con la revocación de mandato, pues son 3.800 millones de pesos que se van a gastar ahí, que parecen, por lo menos para algunos, se nos antoja que pudiera haber otros usos más interesantes que echarle 3.800 millones de pesos a algo que parece no ser demasiado trascendente en este momento. Quién sabe si estuviera Peña Nieto y hubiera revocación de mandato, pues a lo mejor. Pero en este momento parece que no es lo más interesante, y echarle 3.800 millones de pesos parece algo pues que no es adecuado. Que por cierto, vamos a iniciar, vamos a suspender por parte del CNPM el seminario de autogestión económica y cooperativismo, que lo teníamos todos los jueves, y vamos a iniciar el día 25 de enero un seminario de análisis político y opinión, análisis político y opinión, y el primer tema que vamos a analizar, que ya lo estoy adelantando, es el de la revocación de mandato. A ver qué opinan ustedes. Pero bueno, sobre este tema que estamos viendo el día de hoy, ¿alguna otra opinión? Rosario, ¿cómo la ves lo que nos han dicho hasta ahora nuestros invitados? ¿Cuál Pues es tu opinión? muy, muy interesante, ¿no? Sin duda, pues lo que comentan de pues el deporte, la tecnología, la cultura, tendrían que ser fundamentos precisamente para el desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Y como dice Irma, pues tendríamos que constituirlos en un proyecto de nación, donde fuera parte de una filosofía, de un estilo de vida, de una forma de vida. O sea, no se podría pensar una sociedad sin una cultura, sin el reconocimiento de una cultura, sin hacer deporte, como dice el maestro José Luis, sin hacer deporte, ¿no? Porque personas sanas pueden pensar mejor. Y sí, también una tecnología, sin la creatividad, sin crear para precisamente disponer de
ciertas herramientas, recursos. Entonces, una sociedad pensando en estos tres aspectos, pues es una sociedad autosuficiente, autosustentable y rica en todos los sentidos. Entonces, sí tendríamos que estar promoviendo, por supuesto, estas tres aspectos, estas tres variables para hacer una mejor sociedad. Entonces, por supuesto que conviene y es necesario estar debatiendo y ver cómo lo hacemos. ¿Cómo hacemos realidad estos aspectos que están en esta Constitución? Que, bueno, ha sido producto de una construcción interesante, donde han participado personas en diferentes momentos, ¿no? Enriqueciéndola. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo esto? ¿Cómo le hacemos para empezar desde este momento a hacer realidad esto que se comenta en esta Constitución? Gracias, Rosario. Pues si no hay alguna otra mano levantada, le pediríamos, entonces, no llegó Pedro, ¿verdad? Pedro Monroy, No. ¿se le fue la luz o qué pasó? ¿No Sí, sabes? supongo que sí, porque no se está, ni su teléfono, ¿eh? Algo debió de haber pasado ahí. Entonces sí fueron los Yankees. Bueno, pues, si no hay otra intervención, le vamos a pedir a la doctora Fabiola Hernández Aguirre que haga su conclusión. Por favor, Fabiola. Sí, gracias. Híjole, pues tratando también de recuperar comentarios y reflexiones muy interesantes de Irma, de Pedro, que efectivamente la cultura o las culturas, pensando en la multidiversidad de nuestro país, pues no es un asunto solamente de que sea algo muy bello o necesario para, pues para que nos reconozcan en otras latitudes, sino que también es un asunto político, ¿no? Es un asunto que tiene que ver con, reitero, creo que tal vez es lo que más me gustó de la propuesta de la nueva Constitución, tiene que ver con el empoderamiento pacífico de las personas. Entonces, ese empoderamiento parte de nuestra capacidad de reconocernos como valiosos. Si no nos reconocemos como valiosos, pues ¿qué defendemos, no? ¿O cómo nos defendemos? Y en ese sentido, en ese reconocimiento del valor que tenemos como desde nuestra historia, desde lo que somos, pero también desde lo que podemos ser, entonces es que esta posibilidad de autogobierno, de esto que se está proponiendo pues en esta nueva Constitución, es que creo que podemos darle otro dinamismo a este rescate de nosotros mismos, a esta búsqueda de nuevas posibilidades. Es desde ahí, hablaba, por ejemplo, Irma, de la construcción de subjetividades, pues es que precisamente este empoderamiento es parte de esa construcción de nuevas subjetividades. Es decir, no estar esperando a que las instituciones hagan, a que las instituciones nos den, a que el Estado, a que el peje, ¿no? resuelva, sino es cómo nos organizamos, cómo proponemos, cómo somos juntos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, reitero, tal vez es lo que más me gustó pues de esta propuesta. Esta mirada, esta necesidad de recuperarnos como sujetos históricos, como sujetos sociales y por supuesto como sujetos que creamos cultura, ¿no? Porque finalmente todo eso es crear cultura. Entonces, en ese sentido creo que esta posibilidad de rescatar lo nuestro parte de rescatarnos como sujetos capaces de proponer y de hacer juntos. Reitero, este empoderamiento pacífico creo que es una de las partes más importantes de lo que se está proponiendo en esta nueva Constitución, porque efectivamente pedir más dinero con las instituciones que tenemos actualmente, pues no va a resolver nada. O sea, quién sabe a dónde se va a ir el dinero, ¿no? Entonces, sin embargo, primero tendríamos que estar pensando en nuevas formas de organización, en nuevas formas de autogobierno que posibiliten, pues también problematizar pues cómo estamos viviendo y cómo estamos haciendo cultura, ¿no? Entonces, y como decía Irma, construir el sentido del para qué y el por qué, ¿no? El para qué y el por qué de la ciencia, el para qué y el por qué de los deportes, no nada más es para ganar medallas, ¿no? Entonces, en ese sentido, reitero, yo si quisiera volver a mencionar, pues la importancia de esta posibilidad de autogobierno. Sí. Gracias.
Gracias, Fabiola, pues muy interesante. Le damos la palabra ahora otra vez a José Luis Hernández para que haga su conclusión de esta noche. José Luis, por favor. Sí, Marco, gracias. Tres detalles quisiera subrayar. Cualquiera que sea la forma de gobierno que se adopte, se requiere dinero. Todo se mueve con dinero. Ahorita lo único por lo que no pagamos es por el aire, y eso porque está contaminado, me imagino. Todo lo demás se mueve con dinero. Por más razón para promover políticas públicas como estas de las que estamos hablando, es muy importante. México es un país lleno de talentos y de riquezas y de cultura y no sé qué más, pero está muy desperdiciado por muchas razones. Una arista de muchas es el dinero, la cuestión económica. Y vuelvo a insistir, a ciencia y tecnología para este año, en el presupuesto, le dan tan poquito que equivale al 0.5% del Producto Interno Bruto. Israel le dedica el 4.2% a ciencia y tecnología. Y alguien puede decir, pues Israel es rico. Bueno, comparémonos con un pobre. Venezuela le dedica el 2% a promover la ciencia y la tecnología. 4 veces más que México en términos porcentuales. Lo mismo en cultura ocurre algo parecido. En cultura del presupuesto se le dedica el 0.12% del Producto Interno Bruto. Y alguien podría decir, pues no es importante el dinero, pero para muchos países sí es importante, para todos los países. En México se dedica el 0.12% del PIB a cultura, a promoción de la cultura, y es prácticamente la mitad de lo que le dedica Colombia, Chile, Guatemala, Panamá, Uruguay. Ellos le dedican el doble que nosotros a cultura, en términos porcentuales. No les podríamos decir es que el dinero no es importante, es que sus instituciones no sirven. Pues sirven o no, pero le dedican más dinero y eso es, por lo menos le dedican más dinero a promover, en este caso, ciencia, tecnología y cultura que nosotros. ¿Verdad? Son detalles nada más que yo subrayo porque me parecen muy importantes, no se puede menospreciar el dinero, ¿verdad? Y claro que esa es una arista, hay más aristas. En México el deporte se le quedó en manos de una señora que tiene la secundaria estudiada, cuando la ley lo obliga a que tiene que ser licenciada, nivel licenciatura. Y tiene la secundaria, Ana Guevara. Entonces es como poner a un niño de secundaria a manejar el deporte. Será muy bueno en su materia. Esa es otra arista. ¿Cómo logramos que un gobierno ponga gente capaz? Esa es otra arista. Y una tercera cuestión, bueno, lo que más me interesaba, pues, mi conclusión sobre la cuestión deportiva, yo lo sigo viendo cómo están las cosas, pues ahí está la ley, está bien la propuesta de constitución, está bien lo que dice la constitución vigente. Las leyes reglamentarias están muy bien en todo, usan muy bonitas palabras, aparte de la lana. Pero la realidad es la realidad, y en cuestiones deportivas yo lo que hago es invitarlos, exhortarlos, convocarlos. No les puedo ofrecer un premio, pero por favor, hagan ejercicio. Hacer ejercicio es tan importante como comer y como dormir. Si a dormir, dicen los médicos, hay que dedicarle 8 horas, y a comer con la chorza y toda la cosa le dedicamos como 6 horas, ¿por qué no le dedicamos lo mismo al ejercicio? El ejercicio es alimento, como un esfuerzo personal, individual, pero es importante, muy importante, fundamental para rendir más, para estar contento, para tener una vida más plena, independientemente de la actividad a la que uno se dedica. Es bien importante. Y hagan pues, lo que quieran, ¿no? Si les gusta caminar, caminen. Si les gusta la bicicleta, pues la bicicleta. Bueno, hasta si les gusta el béisbol como al presidente, que le dedica tantos millones de pesos al béisbol para que cuando él salga dice que va a haber 58 peloteros mexicanos en las ligas
Estados Unidos, pues le interesa solamente su deporte porque los otros no. Bueno, pues que cada quien haga lo que prefiera, pero que hagamos ejercicio. Esa sería mi conclusión. Y con respecto al texto al texto propuesto, a mí me parece que está bien. Incluso me pareció mejor que el que está en la Constitución vigente, ¿no? Sí. Entonces, pues qué bueno que vamos ahí avanzando. Vamos, ya me monté en la idea, Marco, porque vamos bien, ¿verdad? Cuando gran parte del mérito se te debe a ti, a más cercanos colaboradores. Gracias por la invitación. Sí, gracias a ti, José Luis. Pues somos un gran equipo, ¿no? De unos están algunas veces, otras veces no, pero muchísima gente ya está participando de este proceso y eso abre una rendijita de esperanza que esto autogestivo pudiera llegar a conformarse, y que obviamente si somos autogobierno, pues el presupuesto lo manejamos nosotros. Mientras el presupuesto lo siga manejando un pequeño grupo, creo que vamos a estar en la misma situación que hemos estado, con pequeños matices hacia un lado o hacia otro. Entonces necesitamos que el presupuesto, incluso más adelante viene esto de Hacienda, que sean los municipios los principales recaudadores de las contribuciones ciudadanas y no la federación, porque eso hace un sobrecontrol de todo lo que pasa en el país por parte del presidente. Aquí ya no hay presidente, hay un coordinador general de una asamblea nacional que es ejecutiva también y es legislativa, y entonces el presupuesto se va a distribuir de otra manera. El caso es cómo vamos a dar ese paso a través de este proceso autogestivo para que los presupuestos dejen de administrarlos unos cuantos y los administremos de manera estructural a partir de los municipios, ¿no? Que los municipios sean los que le den a la Asamblea Estatal y a la Asamblea Nacional, pero todo esté prioritariamente centrado en el municipio y que por lo tanto los ciudadanos, las comunidades puedan estar decidiendo muchas cosas en cuanto al presupuesto a partir del municipio y luego en la Asamblea Nacional con los delegados que tengan. En fin, muy interesante lo que nos dice José Luis, y pues los quisiera yo invitar a todos nuevamente para estar en la sesión del Congreso Nacional Constituyente que tendremos el día 5 de febrero a las 10 de la mañana, es sábado 5 de febrero a las 10 de la mañana. Se está viendo la posibilidad de hacerlo presencial en la Ciudad de México, en el auditorio de los telefonistas. Estamos confirmando que nos den esa oportunidad, pero hacerlo también por Zoom, de tal manera que este canal con el que hoy estamos conectados, si ustedes no pueden por alguna razón llegar a la sede de telefonistas, que probablemente esperamos que nos permitan sesionar ahí, estará en las dos partes, en el Zoom, a través de este canal y presencialmente. Y de ahí vamos a analizar lo que sea pertinente para avanzar en este proceso constitucional. Obviamente vamos a integrar las observaciones que se han generado al proyecto constitucional para tener una versión ya consensuada nacionalmente, donde por lo menos delegaciones de la mayoría de los estados de la República la aprueben. Estamos pensando en hacer un plebiscito después con un tríptico donde la gente pueda decir, y también a través de un medio electrónico, si está de acuerdo o no está de acuerdo, e ir construyendo las instituciones que aquí se proponen y generar la estructura y la dinámica y ver cómo esto nos puede llevar a un día no lejano, poder administrar como pueblo el presupuesto, como pueblo organizado. Pues esa es la utopía por hoy. Les agradecemos mucho su participación. Dice Raúl Vargas que la invitación está, bueno, que esperamos que estén presentes el día 5 de febrero a las 10 de la mañana, es sábado. Y el 25 de febrero empezamos con el análisis político y la opinión en torno a, el primer tema va a ser la consulta sobre la revocación de mandato. 25 de febrero, el martes, 25 de enero, martes a las 8 de la noche, haremos ese análisis. Vamos a tener igual que hoy 3 invitados y luego vamos a ir así cada martes con un tema de lo que esté ahorita en la controversia política y social. Vamos a ir siguiendo eso, pero ya con la perspectiva que nos está dando
base constitucional constituyente que estamos desarrollando. Paralelamente, los miércoles seguimos con los diálogos constituyentes hasta terminar el proceso. Ya vamos más de la mitad, ya vamos en la página 94, el total son 154, ya vamos, nos faltan 60 páginas. Y por cierto, la próxima semana iniciamos el título octavo, política, perdón, el título, aquí lo tengo y se me... aquí está. El título quinto, bienes naturales y estratégicos. Y el capítulo 1 de bienes naturales y estratégicos es minerales y agua. Y ahí vamos a tener como invitado a un experto que está aquí presente, que es el ingeniero Paulino Solano. Y estamos viendo, no sé si pueden ustedes proponernos a otros, estamos viendo a algunos otros invitados. Adriana Acevedo nos felicita por este esfuerzo y desde luego que queremos seguirlo compartiendo contigo, Adriana. Pues por hoy les damos el agradecimiento a nuestros invitados. Sugiero que abran sus micrófonos y les demos un aplauso. Pedro Monroy pues ya no se pudo conectar. Algunos de las personas que habían venido a verlo a él, pues ya se desconectaron. Un aplauso para nuestros dos invitados que están aquí presentes y para Pedro, que aunque no está presente, pues desde aquí le aplaudimos. Muchas gracias por estar acá, también aquí Omar de la Rosa con nosotros, que también ha estado como invitado en varios de estos eventos. Muchas gracias, Omar. Pues muchas gracias. Gracias, José Luis. Gracias, Fabiola, por aceptar. Queda esto grabado y queda en Facebook. Les agradecemos a quienes nos ven en Facebook por esta posibilidad. Y pues estamos recibiendo opiniones para hacer la versión más acabada. Ahorita este proyecto constitucional, digamos que es obra negra y vamos hacia una versión más acabada. Antes de retirarnos, nuestro compañero Irineo Pablo Reyes, desde Tlaxcala, quiere hacer un comentario. Cuídense del COVID, ya van 44,000 en un día con nuevos contagios. Acaba de salir esa noticia. Miren, no se retiren para escuchar a Irineo Pablo. Pues nada más para informarte, compañero Eduardo, y a todos los compañeros, que el próximo viernes estamos ya dándole continuidad a la Asamblea Constituyente en Hidalgo. Entonces, se empezó la vez pasada que les había comentado y ahorita ya se va a hacer un plan de trabajo para toda la parte de Hidalgo, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos avanzado por ahí y en breves días, próximamente unos 8, 15 días, estaremos también participando ya en la región de Puebla, en la zona sierra de Puebla. También vamos a hacer ya la Asamblea Constituyente en Puebla, ¿no? Estoy colaborando ahí con los compañeros y bueno, pues es la información que les puedo dar dando a conocer esta Constitución. Excelente el trabajo de nuestro compañero Irineo Pablo Reyes, por lo tanto esperamos, Irineo, una delegación de Tlaxcala, otra de Hidalgo y me dices que probablemente también de Puebla para el 5 de febrero a las 10 de la mañana en el auditorio de Telefonista estamos gestionando y si no a través de esta plataforma Zoom. Pues felicitaciones y pues nuestra admiración por el trabajo que está haciendo Irineo Pablo y también hay amigos de nosotros que están haciendo algo propio en Chiapas, en Tabasco, en Quintana Roo, en Yucatán, en Veracruz, en Tamaulipas, en Michoacán, en Guerrero y así en otros estados, en Guanajuato, en Chihuahua también. Bueno. Pues ahí vamos avanzando, ahí vamos. Vamos poco a poco. Gracias. Pues muchas gracias y Noches. feliz año 2022 Igualmente para a todos. todos. Feliz año. Igualmente, muy buenas noches, un abrazo. Gracias. Es Buenas noches. Buenas